Eskerrik asko danoi etortzeagatik. Udalaren aldetik, esan nahi dizuegu, zelan datorren astelehenean, irailaren 14an, ordu batetan, eguerdiko ordu batetan Ardantza Parkean, hemen bertan, ekitaldi xume bat egingo dugu, bai? Izurritaren ondorioz, pandemiaren ondorioz eta itxialdian zehar, sektore ezberdinak egon dira hortzen, laguntzen, eta lehen lerroan, batez ere, eta beraientzako eskertza ekitaldi bat egingo dugu. Ekitaldi hori, izan dudan moduen xumea izango da, segurtasun neurri guztiekin, jende gutxiekin, eta streaming bidez jarraitu ahal izango da. Eta nork ikusteko sareetatik. Aspaldien erabaki genuen jai batzordeekin. Jaiak ez ziela egongo, baina Santakurtza egun handia izan da, erabaki dugu ekitaldi xume hau, eskertza ekitaldi hau egitea. Badakigu orain arte jendeak arduraz jokatu dela, badakigu oraintxe bertan arduraz jokatzen ari dela, eta espero dugu hemendik aurrera ere arduraz jokatzen. Esan dudan moduen, hainbat sektore egon dira, hilabetetan zehar, eta bizitzak darrai herrian. Eta bizitzak aurrera egiteko, beraien ekarpena ezinbesteko izan da. Beraz, eskertza ekitaldi hori burutuko dugu beraientzat. Decía que el próximo lunes, a la 1 del mediodía, se realizará un pequeño acto en el Parque Ardonza, coincidiendo con el día de Santa Cruz, porque es el día grande de Galdakao, en el que se querrá hacer un acto de reconocimiento y de agradecimiento a los diferentes sectores que durante meses de la pandemia, sobre todo cuando estuvimos en el confinamiento también, pues han estado en primera línea para que la vida siguiera. Y la vida del pueblo también ha seguido, sigue y seguirá. Como decía, va a ser un acto pequeño, sencillo, con todas las medidas de seguridad, y se podrá seguir por los diferentes canales y en streaming. Decidimos hace tiempo, junto con la Comisión de Fiestas, con Jai Batzorde, que este año no había fiestas. Sabemos que la gente hasta ahora ha actuado con responsabilidad, está actuando con responsabilidad, y que a partir de ahora también seguirá actuando con responsabilidad. También, bai nahi dute komentatu, zelan, hainbat sektore lagundu izan dira orain arte, bai? Ostalaritza, komertzioak, eskolen alboan ere jarri da udala, beraien beharrei erantzuna emoteko edo, eta beste sektore bat kultura da, bai? Baintxe bertan, orain dela 2 egun, ja hasi ziren ekitaldiak, herrian. Ekitaldi txikiak, segurtasun neurri guztiekin, eta esan dudan moduan, sektore horren alboan gure gendun egon bebai, udalaren aldetik. Eta Galdakao izan dugun eskaintza kultural oparoena, ez da egoera berezi honetan izan. Aurten irailaren 8-tik 30 arte luzatuko da, eta espero dugu salbuespena izatea eta beste urte batzutan errepikatzea. Beste egoera hobe batzuetan, bai. Decía que, tal y como
se ha ido desde las instituciones a diferentes sectores, como puede ser el comercio, la hostelería. El Ayuntamiento también ha mostrado su disposición a estar cerca de las escuelas por si necesitaran más espacios a la hora de empezar el curso. Otro de los sectores que ha sido muy castigado y sigue siendo muy castigado es el de la cultura, y por eso desde el 8 de septiembre, desde antes de ayer hasta el 30 de septiembre, se están realizando pequeños actos culturales, en concreto son 36, dentro de la dinámica cultural. Me llamo Ángel Ezcurra, vengo en representación de la Gevatorde. En primer lugar, pediros disculpas si estoy un poco nervioso, la primera vez que me veo en una de estas, ¿vale? Y bueno, me gustaría empezar explicando un hecho básico, que vivimos en un año atípico, ¿eh? Y la Gevatorde no está exenta de ello. En su momento, como ha explicado Íñigo, pues tomamos una decisión consensuada de cancelar las fiestas del pueblo, pero no por ello, como Jai y Gevatorde, hemos dejado de estar trabajando. Entonces, en una de las reuniones que tuvimos, pues surgió la idea de hacer un homenaje a esos sectores que han sido esenciales durante el confinamiento, a los que aplaudíamos desde nuestros balcones, pero ahora hacerlo de una manera más directa, más visual, por decir así. Entonces, presentamos una propuesta al ayuntamiento, y resulta que el ayuntamiento también estaban trabajando en una idea muy similar, así que fue perfecto. Aunamos las dos ideas y nos pusimos a trabajar en el proyecto. Sí me gustaría explicar dos conceptos que hemos tenido muy en cuenta en la Gevatorde a la hora de definir quiénes eran los representantes que tenían que asistir a este evento. En primer lugar, como dice su palabra, son representantes. Están representando sectores. Realmente nos daba igual la empresa en la que trabajasen, de hecho los elegimos de una manera aleatoria, pero lo que queríamos es que representasen a un sector. Obviamente os podéis hacer una idea, ¿no? No podemos invitar a todos los comercios diferentes que existen. Eso queríamos que quedase claro. Y segundo, es que desde la Gevatorde teníamos muy claro que queríamos que fuesen personas que habían estado al pie del cañón, en primera línea. Que era la gente que veíamos cuando nos asomábamos al balcón y les veíamos ahí trabajando, o cuando íbamos a hacer las compras y les veíamos cómo nos atendían. Eso queríamos, pues eso, que fuese gente como nosotros que habían estado ahí. Y por último, quiero reiterar el mensaje que ha dicho Íñigo, y transmitir un mensaje de ánimo y de responsabilidad a todos nuestros vecinos y vecinas en cuanto a que actuemos de manera correcta para que lo antes posible pues podamos llegar a lo que conocemos como nuestra vida normal, ¿no? Y de esa manera muy pronto pues poder disfrutar otra vez de nuevo de nuestras fiestas. Eskerrik asko eta gora